buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguramente ya saben, finalmente, después de mucho atraso, el Congreso de la Unión ha aprobado una ley para regular la marihuana lúdica. Y para platicar sobre este tema, hemos invitado a Armando Santa Cruz, quien lleva una larga batalla para darnos a todos los mexicanos el derecho de decidir sobre nuestra vida. Armando, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, Federico. Qué gusto verte. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedamos parados, Armando? Porque fueron días muy agitados, con muchas notas confusas y ¿cuál es tu balance de esta cuestión? Porque yo estoy confundido, la verdad, no sé, creo que en algunos aspectos no se avanzó demasiado, ¿no? No, mira, yo francamente estoy muy decepcionado y creo que muchos de los que llevamos peleando esto muchos años, por varias razones. Primero, empecemos por la vergüenza de que la Corte tuvo que estar correteando al Congreso, ya dándoles incluso un ultimátum, porque no actuaban, ¿no? O sea, la Corte fue clarísima hace varios años cuando ya se dio la jurisprudencia y dijo básicamente, la gente tiene derecho, mientras sea mayor de edad, a utilizar marihuana y debe de descriminalizarse. Habiendo experimentos en todo el mundo, con muy distintos niveles de éxito, pero que afortunadamente nos permitían poder recoger las experiencias de otros países para decir, oye, esto ya no funcionó, lo podemos afinar, esto funcionó muy bien, enfoquémonos por ahí. En lugar de hacer eso, hicieron un esperpento que la realidad es que ni ataca de fondo la descriminalización, porque están subiendo el monto que puedes portar, pero a partir de X monto sigue siendo cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una de las cosas que nosotros buscábamos con la legalización era que los policías dejen de distraerse en corretear marihuanos, que dejen de extorsionar a chavos que traen marihuana o usuarios. Cuando tú sigues manejando una estación como esta, vas a seguir habiendo la extorsión, porque tú dime, ahora son 28 gramos, perfecto, te para el policía. Pues, ¿qué va a decir el policía que está haciendo negocio? No, joven, aquí hay más de 28 gramos, nos va a tener que acompañar al MP para que lo valore el MP. Y ahí empieza la cadena de extorsión, está el chavo con la novia, no, ¿cómo cree oficial, bla, bla, bla? Y entonces seguimos en la cadena esta de, uno, extorsión, y dos, de distracción policíaca, porque a mí me parece una perdedera de tiempo que estén los policías dedicados a eso, en lugar de corretear secuestradores, homicidas o violadores, ¿no? Ahora, ¿qué se ganó? Mira, sí se ganaron algunas cosas, se ganó pues que subieron el monto. ¿De cuánto era antes? También, ¿perdón? ¿Cuánto era antes? Antes, si no me falla la memoria, eran 6 u 8 gramos, era una cifra simbólica que realmente era como si te dijeran que el alcohol es legal y puedes traer 8 mililitros, nadie te vende 8 mililitros de cerveza o de ron o lo que fuera, ¿no? Pero entonces se logró eso, se logró pues que va a haber la posibilidad de comprarla legalmente mientras la compres dentro de los montos autorizados, se logró que la puedas sembrar en tu casa, aunque con una serie de requisitos muy fastidiosos. O sea, lo que nosotros vemos muy negativo de esta propuesta es que todo es con complicaciones y enredos, y las complicaciones y enredos son las que fomentan la extorsión, la mordida, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí vas a poder tener plantas en tu casa, pero bueno, con una serie de cosas que hay que cuidar, restricciones y demás. El aspecto de producción, quitaron algo de lo más, digamos, creo yo, de lo que era más absurdo, que era este tema de unos etiquetados complicadísimos, de que había que tener un rastreado de las semillas, rastreados genéticos, identificaciones genéticas, que lo siguen dejando para el que lo va a producir a manera de negocio, lo quitaron para el que lo va a hacer artesanalmente para su consumo. Sigue siendo a mi gusto un error muy grave. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser que un país de vocación marihuana, en el buen sentido de la palabra, que ha producido marihuana toda su vida, ahora resulta que vamos a tener que ir a traer semillas canadienses o que traigan el imprint? ¿Por qué no puede haber semillas mexicanas? Pues ¿cómo hacer el trazado? ¿De dónde salieron? O sea, como no hay una fuente originaria con un DNA descrito, ¿me explico? Entonces ahora vas a comprarle a, no sé, a Constellation Brands o al que sea, te va a dar tu código genético, cuando caiga la autoridad dice, aquí está, esta semilla vino de Colorado, de tal, o de Constellation Brands, de cuál. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que vamos a excluir
al campesinado, al que no tiene ni la preparación ni los medios para hacer todo esto, para hacer el etiquetado bonito, lo que tú quieras, va a permitir que además quitaron las barreras para la integración vertical, que a mí me pareció un error, porque, mira, yo soy libre mercadista, yo creo en el mercado y creo en la competencia, pero hay ciertos mercados donde hay que hacérselo un poco más difícil al mercado. Creo que es un error lo que tiene, por ejemplo, Colorado y varios de estos lugares donde lo dejan todo a libre mercado, y entonces empiezas a tener integración vertical, grupos económicos grandes que al rato empiezan a cabildear y viene la captura regulatoria. Entonces, creo que la idea original era buena, que habíamos estado empujando muchos ONGs, que era quien vaya a producir que no pueda distribuir, quien vaya a distribuir que no pueda producir, para un poquito incentivar una concentración económica menos fuerte por el riesgo de captura regulatoria primordialmente, ¿no? Y en el tema ahora de los campesinos, pues es una desgracia porque pues los que antes trabajaban de esclavos del narco, pues ahora si bien les van a trabajar para estas empresas. Hombre, cuando tú imagínate un símil que si hubiéramos sido un poco más laxos con esto, pues podrías tener así como la cooperativa de café en la selva, podrías tener la cooperativa de café. No se va a poder porque es muy complicado. Porque es muy complicado. O sea, son tantos requisitos que lo haces poco viable para quien no tiene toda esta estructura, llamémosle así, para poder darle batalla a todos estos requisitos, ¿no? ¿Y la Corte va a quedar satisfecha? Pues no lo sé, mira, es una pregunta muy buena, porque en estricto yo sí creo que no están cumpliendo con esto. Luego, fíjate, otra gran tontería. Originalmente había una obligación para que las dependencias, entidades federativas y municipios armonizaran en 60 días a partir de la entrada en vigor de la ley todos sus marcos legales y códigos. Lo quitaron. Entonces, ahora imagínate el champurrado al que te vas a enfrentar en distintas localidades, ¿no? Yo la verdad es que creo que la Corte tiene elementos para decir que no se cumplió. O sea, porque la Corte eliminaba la prohibición del cannabis de los 5 artículos de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales, y esto solo está modificando la tabla de cantidades de posesión toleradas para consumo personal y cambia las cantidades que se consideran narcomenudeo y narcotráfico. Entonces, no está haciendo un cambio de fondo, ¿no? Y luego, fíjate otra cosa, el cultivo de cannabis se mantiene sancionado con una pena de 1 a 6 años de prisión, aunque hay una salvedad que no será aplicada en personas dedicadas como actividad principal a labores de campo, o sean de escasa instrucción o extrema necesidad económica, más que en el caso de reincidencia. Pero ya estás con 20 asegúnes, o sea, esto era muy sencillo. Esto, había el precedente de Oregon, de Colorado, de Canadá, de California, de Ámsterdam, de Uruguay. ¿Para qué inventar este adefesio? De verdad es a ver, déjame regresar, porque este punto de los campesinos productores, de alguna manera, por lo que nos estás describiendo, lo que hace es orillarlos a la ilegalidad. O sea, seguramente muchos de ellos van a seguir produciendo su propia marihuana, que no va a cumplir con los requisitos establecidos de ley, que no va a pasar por los distintos artefactos de acreditación internacionales, y entonces va a haber de dos: o te sumas a las empresas, o eres un productor ilegal con todas las consecuencias de extorsión y de persecución que esto implica. Eso es gravísimo, hermano. Claro, y además, mira, otra cosa que es una realidad, y lo hemos visto, por ejemplo, en la regulación del tabaco, que en general ha sido un éxito, pero cuando se les empezó a pasar la mano de regulación y de impuestos, regresó el mercado negro de cigarros y el contrabando de cigarros. Entonces, esa es otra cosa que el legislador perdió de vista. O sea, si haces tan complicado esto, digo, el otro día me daba risa cuando se paró esta señora legisladora a decir que si el panqué del viaje de 4 días y que eso es lo que quieren que los chavos conozcan. Yo le decía a mis hijas, esta señora no sabrá que hoy por WhatsApp pides la mota. O si es regalado, lo pides por WhatsApp. Entonces, ¿cómo es posible, si a la gente le hacen difícil acceder al mercado legal, pues el ilegal es regalado ya? Entonces, tienes que considerar eso. Si lo quieres que funcionen los mercados legales, no lo hagas infinitamente más complicado que los mercados ilegales. Entonces, la tragedia de nuestros legisladores, o de los legisladores en general, porque empiezan a acomodar tantas demandas de grupos que les dan miedo a la liberalización, de los empresarios que quieren tal cosa, no sé qué, que salen estos champurrados absurdos. Por eso,
hacía sentido, cosa que a este gobierno no le gusta, ver técnicamente cuáles han sido las mejores opciones y tener eso como modelo. Pero bueno, además lo hicieron tarde y con prisa para acabar de amolar, porque llevaban 2 años atorados en esto, o más. Así es. Y con una serie de, tristemente todavía, digo, a mí me daba pena ajeno oír las discusiones en el Congreso, porque con una serie de atavismos y de prejuicios dignos de mi abuela, o sea, que ahorita estén todavía diciendo las burradas que decían del viaje de 4 días, por favor, pero ¿en dónde se informan estas gentes? O sea, que el debate fue muy responsable también desde el punto de vista de rigor. Ahora, lo interesante según las encuestas es que sí se ha movido para bien, digamos, la opinión pública. Sí. Pues también creo que hay un avance, que podríamos ver esto como una primera piedra y esperemos que luego se pueda construir algo más razonable una vez que nos empecemos a enfrentar estos problemas tristemente tan obvios que vamos a ver. Extorsión, exclusión y pues, permanencia de un mercado ilegal que no estuvo en la discusión como debería. Ese mercado ilegal es el que más daño le hace al consumidor, porque si alguien va a consumir una droga, pues que consuma una que sepa de dónde proviene. Sí, yo quería poner ese argumento de lo de la calidad, porque al fin y al cabo, pues a lo largo de tantos años de discusión, pues el factor calidad es una garantía para el consumidor, pero lo que deberías de hacer es que los productores nacionales tuvieran la posibilidad de acreditar la calidad de sus productos, no nada más importarlos, porque eso sí es muy importante para que no haya, digamos, daños a la salud propiciados por cierto tipo de fungicidas o lo que sea que se les aplican y que está comprobado que sí puede ser dañino, ¿no? No por la mota, sino por lo que le ponen. ¿Sí? Y el ejército estará obligado todavía a andar quemando plantíos de marihuana que no estén debidamente registrados. Así es. Es que eso va a ser una como esquizofrenia muy extraña. Y por otra parte, uno de los grandes virtudes de acabar con el mercado negro era evitar que el consumidor tenga contacto con los delincuentes. Porque está comprobado encuesta tras encuesta, inclusive del CONADIC, que la mayoría de los chavos lo que quieren es mota. No les interesan drogas más duras. Pero cuando estás yendo y tocando base con el dealer, pues el dealer sí quiere venderte drogas más duras. Entonces, oye, ¿por qué te llevas una grapa? No, pues yo no le hago a la grapa. Te la regalo, hombre, pruébala. Oye, ¿por qué no te llevas una tacha? Entonces, parte de las bondades también de esto era que si realmente la gente ya no va al mercado negro, ya no va a estar expuesta a esas otras drogas. Pues Armando, un tema en el que tú trabajaste muchísimo para hacerlo posible, fuiste de los que se ampararon y lograron que esto se metiera en la discusión. Supongo que estarás contento, pero también estarás inquieto de todo lo que falta. Pues sí, mira, contentos porque hubo avance, tristes porque había muchísimo material con el cual trabajar y experiencias de otros países con el que podíamos haber hecho algo mucho más completo que esto, ¿no? Como ya lo vimos, ¿no? Pero yo espero que el legislador y las autoridades tengan la humildad al paso del tiempo de ir aprendiendo de lo que vaya sucediendo para ir perfeccionando el marco regulatorio y podamos llegar a algo mucho más prometedor que lo que hicieron ahorita. Pues Armando, mil gracias por haber estado aquí, muy claro, muy aleccionador y esperemos que la discusión siga para ir perfeccionando esa ley. Gracias de verdad por estar aquí en Primer Círculo. No, muchas gracias, Federico, muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ti, Armando, y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Primer Círculo. Lo esperamos el lunes entrante.